Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a trabajar la secuencia 26, medidas de tendencia central 1. Secuencia 1, página 176 a la 179. Es decir, que vamos a trabajar la media, mediana y moda. Recuerden, es primer grado de telesecundaria. Miren chicos, todos aprendemos de todos, así que pongan mucha atención. Vamos a encontrar lo que es la moda. ¿Qué es la moda en las medidas de tendencia central? ¿Qué es? Es el número que más se repite. Vean, aquí tenemos una serie de datos. Ustedes pueden ver. Para encontrar la moda, muchachos, lo que tienen que hacer es ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Pero tienen que estar en orden. Ustedes pueden ver esta secuencia de números que no está en orden. Entonces vamos a ordenarlo. Miren, yo aquí lo tengo donde está de rojo de manera ordenada, ¿sí? De preferencia, muchachos, cuando ustedes vayan ordenando los datos, vayan marcando o tachando los datos que ustedes ya pusieron, ¿sí? Para que no se confundan. Ahorita yo ya lo tengo ordenado, ya está ordenado. Una vez ordenado, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué número es el que más se repite. Por ejemplo, aquí el 1 se repite 3 veces y el 7 3 veces. Pero hay un número que se repite más veces, es el 4. El 4 se repite 5 veces. Así que la moda es 4. ¿Sí? Aquí lo tengo anotado. Ustedes pueden ver que la moda es 4. Entonces, encontrar este dato es muy fácil. El número que más se repite es la moda. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la media aritmética? Miren, la media aritmética es el promedio, ¿sí? El promedio de algo, cuando sacan ustedes su promedio en la escuela, suman todo lo que sacaron en las diferentes asignaturas y después lo dividen entre el número de asignaturas, ¿verdad? Eso se llama promedio. Pero también en las medidas de tendencia central se llama media aritmética. Entonces aquí nos pone un ejemplo de un equipo de básquetbol que tienen 5 jugadores, pues eso es lo que tienen, ¿verdad? Ya lo saben ustedes, 5 jugadores. Y nos da su estatura. Como son jugadores de baloncesto, pues son bien altos, ¿verdad? Vemos, aquí está la estatura, ¿sí? Vemos que estos datos que nos está dando aquí ya está ordenado, entonces no tenemos que ordenarlo, ¿sí? Porque ya está en orden, está de mayor a menor. Entonces, de todas formas, para la media aritmética lo que necesitamos es hacer una suma. ¿Qué hacemos? Vamos a sumar todos estos datos. Miren, aquí lo puse. Todos se están sumando y nos da un total de 9.15 o 9 enteros con 15 centésimos. ¿Sí? Este resultado de la suma de todos los datos lo vamos a dividir entre el total que tenemos de datos. En este caso son 5 jugadores. Entonces 9.15 entre 5 nos da 1.83, es decir, un entero con 83 centésimas. Ese sería nuestro resultado. Entonces la media aritmética, recuerden muchachos, es el promedio que se saca. Se suman todos los datos y se divide entre el número total de datos, que en este ejemplo son 5, pero los dividimos entre 5. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo para ver la otra medida de tendencia central. No creo que tengan algún problema en este tema, es sumamente fácil. Dice aquí, mire, halla la mediana de la siguiente serie de datos. Entonces aquí tenemos los datos. Como les decía, lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Pero tienen que estar en orden. Vean, yo aquí ya lo tengo en orden. El más chico es 2 y el mayor es 9. Entonces ya hay 2, 2, un 4, 3, 5, un 7, un 8 y un 9. Ya está ordenado. Entonces lo que tenemos que hacer primero es ordenar y ya luego únicamente identificar qué número queda en medio. En este caso podemos notar, ¿sí?, que el número que está en medio es el 5, ¿sí? Este 5 es el que tenemos aquí en medio. Entonces, esa es la mediana. Si hubiera un número más, ¿sí? Hubiera un número más, entonces tomaríamos los dos números y los sumaríamos y dividiríamos. Como por ejemplo,
si la mediana quedara entre el 7 y el 8, hubiera más números acá, sumaríamos el 7 y el 8 y lo dividiríamos entre 2 y ese número sería la mediana. Pero en este caso, pues no tenemos necesidad de dividir porque ya tenemos el número que queda en medio. Vemos que hay 1, 2, 3, 4 al lado izquierdo y 4 al lado derecho, ¿sí? Así que el que queda en el centro es la mediana. Por lo tanto, la mediana es 5. ¿De acuerdo? La mediana es 5 en este ejemplo, ¿sí? Si nosotros nos fuéramos al primer ejemplo, aquí de la moda, vamos a ver que el número que queda en medio, ¿sí? Vamos a identificar cuál número queda en medio. Hay que contar los datos, ¿sí? Hay que contar los datos y el que quede exactamente en medio, ese es la mediana. Bueno, muchachos, este fue una explicación en general. Ahora el ejercicio que viene en su cuaderno. Pero antes, los ejemplos que puse, háganlos en su cuaderno, por favor, para que se les quede claro cuál es la media, mediana y moda. Y de eso se trata este tema. La medida de tendencia central 1 nos pone algunos ejercicios para que nosotros poco a poco vayamos identificando la media, mediana y moda. Veamos, aquí nos da el peso en kilogramos de un grupo de participantes de un programa de nutrición Come Sano. Y nos da cuánto pesaban antes de empezar el programa y cuánto pesaban después, ¿sí? Entonces, yo ya tengo aquí marcadito, está identificado cuál era el peso mínimo antes del programa de la persona 9, en este caso, el de todo el grupo, la persona 9 tenía el mínimo, que es 100, y la persona 6 tenía el peso máximo, que es 145 kilos, antes del programa. Ahora veamos después del programa. Después de que ya estuvieron comiendo sano, la persona que pesó lo mínimo fue 101 kilos y la que pesó un máximo fue 138 kilos. ¿Qué otra cosa nos pide identificar? ¿Qué peso es el que más es común? En este caso, en el caso de antes del programa, vemos que está el 128 era lo más común que tenían las personas. Aquí vemos otro, es decir, que es la moda, ¿no? Y después del programa podemos ver que el más común fue el 115, ¿sí? O sea que la moda después del programa, después de haber comido sano, fue 115 kilos. Entonces, de acuerdo a analizar esta tabla, ustedes van a contestar las preguntitas. ¿Cuál fue el peso máximo? Como ya les dije, fue 145 kilos, ¿verdad? 145 kilos. A ver. $145 kilos. De hecho, aquí ya lo tengo anotado. ¿Sí? 145 kilos el peso máximo. El mínimo dijimos que fue 100. Y el peso más frecuente o la moda fue 128. Ahora, ¿cómo sacamos la mediana? La media aritmética, perdón. Acuérdense que ya les expliqué cómo se saca. Es el promedio. Se van a sumar todos los datos. En este caso sumamos todos estos números, ¿sí? Y como son 10 participantes, lo dividimos entre 10. Al sumar todos estos números, vean, yo ya lo tengo aquí la suma, me da 1213. Entre 10 participantes, entonces el promedio o media aritmética es 121.3. Y en la otra tablita lo mismo. El peso máximo, ¿sí? Acuérdense que ahorita lo vimos, fue 138. Y el mínimo 101 y el más común 115. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 138 el máximo, el mínimo 101, 115 el más común. Ahora para la mediana, dijimos, para la media aritmética, perdón, disculpen la confusión. Sumamos todo y dividimos entre el número de participantes, que son 10 personas, ¿sí? Entonces al sumar todos estos datos encontramos la media aritmética o promedio. Lo sumamos y me dio 1140. Entre 10 personas me da 114. Así que la media aritmética es 114. Si se dan cuenta, para estos primeros 3 datos no hicimos operación, nada más lo determinamos.
Y en cambio en la media aritmética sí tuvimos que sumar y luego dividir. Ahora les pregunta, ¿cómo calcularon la media aritmética en cada caso? ¿Cómo lo hicimos? Sumamos todos los datos y dividimos entre 10. ¿Sí? ¿Para cuáles valores necesitan hacer cálculos? Pues para la media aritmética, ¿verdad? ¿Y para cuáles valores no necesitan hacer cálculos? Para el peso máximo, para el peso mínimo y para el peso más frecuente, que es la moda, ¿sí? Ahora dice, ¿cuáles son los valores que utilizan para comunicar los logros que tuvo el programa de este grupo? Pues la media aritmética, ¿no? Uno y otro el peso más frecuente, que esos son los valores que vamos a decir, pues miren, en peso, vemos el peso más frecuente aquí fue 128, aquí fue 115, quiere decir que sí está dando resultado el programa. Y el promedio de peso del grupo aquí fue 121, aquí 114. Quiere decir que comer sano sí da resultados, pero es todo un proceso. Entonces sería todo, chicos. Los otros ejemplos es muy similar, ustedes van a hacer lo mismo que acabo yo de hacer. Claro, les arrojará otro dato porque pues es otra sumatoria, ¿verdad? Entonces ustedes van a hacer todos estos ejemplos, solo es cuestión de analizarlo, ¿sí? Continuamos con la media, mediana y moda. Lean muy bien esa tablita. Que pasen buen día, chicos. Hasta luego. Bye, bye. Aprendan con Rosy. Si les sirvió la clase, denle like y suscríbanse.